Sean bienvenidos a esta serie que voy a estar haciéndoles clases de formación. La necesidad que tengo, que veo así de la gente de Canadá, diferentes grupos que me han pedido que los acompañe en alguna formación. Bien, Dios me da la capacidad de poder hacerlo, los medios los tengo también y con gusto lo hago. Pensando qué transmitirles, decidí transmitir por lo central, la Biblia. Y específicamente los evangelios. Lo que voy a tratar es una serie de seis pequeños capítulos que estaré transmitiendo en torno a los evangelios. Quise empezar poniendo estos mapas para ubicar entonces dónde queda la Tierra Santa. La Tierra Santa es esta parte que está aquí y se ubica entre Europa, que es esta parte de arriba, Asia, que está hacia esta parte, y África, el norte de África es esto. Entonces la Tierra Santa está en la confluencia de tres continentes: europeo, asiático y africano. Es donde está ubicada la Tierra Santa, está en el continente asiático. Tengamos en cuenta esto. Ahora, este mapa que está aquí representa a la Palestina, la Tierra Santa, o Israel, como se le conoce, el Estado de Israel, como se le conoce en este momento. Es muy peculiar la geografía de la Tierra Santa porque va a marcar toda la forma de vivir y obviamente marcó también la forma de actuar de Jesús, de evangelizar de Jesús. Está marcada por esta geografía. Fíjense, la Tierra Santa es un rectángulo, así tal cual, rectángulo. Unos 50 kilómetros tiene de extensión superior, unos 100 kilómetros a nivel inferior. Entonces, la Tierra Santa. Pero marca esto, que está aquí el mar Mediterráneo en el oeste, y hacia el este es esta región de lo que se llama la cuenca del Jordán, Mar Muerto. Ese es el lago de Genesaret o Mar de Galilea, el Mar Muerto, y aquí es el río Jordán. Y entonces esto va a marcar grandemente la geografía y la forma que tenían de vivir. A dos grandes regiones, que es la Galilea, que es la parte superior, donde está, ahí se ve de verde el lago de Genesaret, arriba de Jordan de Israel, o sea, el Estrelón, Valle del Estrelón, o sea, perdón, y ahí van surgiendo tres afluentes que van a caer aquí hacia el río Jordán, hacia el lago de Genesaret o Mar de Galilea. De ahí empieza a descender el río Jordán, y cada vez que va descendiendo se va profundizando más a nivel del mar, de modo que la Tierra Santa está bajo el nivel del mar, y tanto se va hundiendo bajo el nivel del mar que al llegar aquí al Mar Muerto se le llama Mar Muerto, porque ya es tanta la profundidad que tiene bajo el nivel del mar que el agua es salina totalmente, de modo que no tiene vida, no hay peces, no hay flora, no hay vegetales ni nada de eso. Por eso se llama Mar Muerto, por la concentración salina que tiene esto. Pero entonces esta cuenca del Jordán, Mar Muerto, va a dividir a la Tierra Santa. Hacia el oeste es Tierra Santa, hacia el otro lado es Jericó. Digo, perdón, no es Jericó, es Jordania, se me van los nombres de repente, es Jordania para allá. Fíjense que hay cosas bien características de la geografía bíblica. ¿Cuál es esto? Miren, ya les dije acá, Galilea es una área muy fértil. ¿Pero por qué es muy fértil? Porque aquí hay un valle, el valle de Estrelón, por lo cual entra la brisa marina del mar Mediterráneo, y también las afluentes del lago de Galilea o mar de Galilea, hace que toda esta área sea muy fértil. Pero al ir descendiendo aquí en la Baja Galilea, Samaria y después Judea, aquí está una zona montañosa. Esta zona montañosa hace que la brisa marina del Mediterráneo no pueda pasar hacia el interior. Por lo tanto, es zona sumamente desértica. Solamente se ve verde
en la cuenca del río Jordán. Todo lo demás es desierto, de modo que Galilea es una región sumamente fértil. Samaria ya empieza las montañas, empieza el desierto, y Judea, o sea, Jerusalén, Belén, Emaús, todo eso es totalmente desértico. Esto va a marcar grandemente la forma de vivir y la forma de pensar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues al haber mucha vegetación, mucha producción agrícola en Galilea, la vida era mucho más fácil. Entonces, de esta manera, los galileos, pues al tener todos los medios para sobrevivir, pues les importaba muy poco Dios. Por eso se consideraba tierra de paganos en Galilea. Y entonces, acá en el sur de la Tierra Santa, como es desierto, tienen que esforzarse más por trabajar para poder tener el sustento. Entonces se da poco la agricultura, se da la ganadería, como vamos a ver ahorita un ratito más, implica más esfuerzo. Entonces, esto hace, al tener todos los medios necesarios acá arriba en Galilea, hace que haya relajación de costumbres. Y el sur está el Jerusalén, donde está el templo de Jerusalén, donde por el hecho de ser judíos estaban llamados al menos una vez al año bajar a Jerusalén. Se dice bajar porque es del norte, bajar hacia el sur y luego subir hacia Jerusalén, desde Jericó, subir a Jerusalén para ir al culto divino en el templo de Jerusalén, mis hermanos. Vamos ubicando los acontecimientos. Leemos muy fácilmente. Y Jesús subió a Jerusalén. Le escuchamos de repente en el Evangelio. Sí, pero resulta que Jesús estaba acá en Galilea. Y entonces tenía que bajar todo esto, esos kilómetros, llegar hasta Jericó y en Jericó empezar a subir a Jerusalén. Implicaban muchos días de camino. O sea, porque la Tierra Santa pues es así muy dura, muy rudo el ambiente. Imagínense entonces, y no había medio de transporte más que a pie. Eran andariegos, así tal cual, y entonces tenían que esforzarse mucho para poder ir a Jerusalén. Pero hay una situación que debemos tener en cuenta. Los judíos y los samaritanos, por situaciones de mentalidad religiosa, tenían muchos conflictos. No podían convivir judíos y samaritanos. De modo que estaba Samaria interpuesta entre Galilea y Judea. ¿Qué es lo que hacía? Si alguien de Galilea tenía que ir a Jerusalén, como estaba marcado cada año, tenía que cruzar el Jordán o irse por la parte superior para irse por lo que llamamos Transjordania y luego en Jericó cruzar otra vez para luego poder empezar a subir a Jerusalén. Y de allí la importancia que conozcamos cómo está la Tierra Santa para que entendamos más la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Miren, en Tierra Santa, en Israel, no hay más que el río Jordán, el mar de Galilea y el río Jordán. Mar muerto, pues prácticamente pues es muerto, no produce más que sal, es lo único que se produce. Entonces, la gente tiene que vivir del agua de acá, del mar de Galilea y de la cuenca del Jordán. Por lo tanto, lo cuidan mucho, o sea, lo cuidan muchísimo. Y ahí suceden los acontecimientos hermosos de que toda la predicación de Jesús se hace acá, en el norte, en torno al mar de Galilea, particularmente en Cafarnaúm, Betsaida, Magdala, Tiberíades. Y aquí en Galilea también está el monte Tabor, está Nazaret, está Caná. En fin, son lugares que nos dicen mucho a nosotros cuando leemos los evangelios. Y entonces, pues vamos conociendo un poquito más, por eso quise poner los mapas, para que entendamos mejor la palabra de Dios. Entonces, se llama entonces Galilea, hacia el sur en la Baja Galilea, con el Valle de Esrenor o Valle de Israel. Luego sigue Samaria y luego sigue Judea. Y en Judea, ya les dije ahorita, está Jerusalén, está Belén, está Betania, Jericó, Qumran, está Emaús, y entonces están esos pueblos que en los tiempos de Jesús tenían cierta importancia. Entonces,
Ya les dije ahorita que la Tierra Santa está formada de esta manera, lo marca grandemente esa cuenca, esta cuenca del río Jordán y el Mar Muerto, y está marcado grandemente por el mar Mediterráneo, y esta zona montañosa que hace que de este lado, hacia el este, pues sea sumamente desértico, porque la brisa marina no puede penetrar hacia este lado, por eso es desértico y el calor es tremendo, es terrible. Miren, allá en la Galilea, en el mar de Galilea, está hacia 200 metros bajo el nivel del mar. En torno al Mar Muerto, ya estamos hablando de 393 metros bajo el nivel del mar. Eso hace entonces, ya les decía ahorita, que haya gran concentración de minerales, y entonces esa área, esa agua es espesa. De hecho, cuando te puedes meter ahí al Mar Muerto y no, ¿qué les diré? No te hundes de lo denso que es el agua que hay ahí en esta parte. El Valle de Esdrelón o Valle de Israel es una área fértil, muy fértil por la brisa marina que entra del mar Mediterráneo hacia el interior. De hacia abajo es el desierto. Y entonces, son las cosas que van sucediendo. ¿Qué más detalles les podría yo decir en torno a los tiempos de Jesús, la agricultura? ¿Qué cultivaban? El trigo, la cebada, el olivo y viñas, parras para el vino. El trigo constituye la base de la alimentación, se cultiva en todas partes, pero especialmente en Galilea. Por ser tan fértil, acá se da mucho la agricultura. Se da la cebada, aunque eso solamente para los pobres, para las aves y el ganado. El olivo, muy extendido en la Tierra Santa, o sea, claro, el aceite de oliva es delicioso, riquísimo allá, en todas partes, más allá en la Tierra Santa. Y el vino, los viñedos, sobre todo los viñedos, se dan aquí en el área que da hacia la ladera del mar Mediterráneo. Por la brisa que les llega, es donde se dan mucho las parras, hay las viñas, y de ahí se produce el vino. Esa es la agricultura. Pero también la ganadería, que es lo que hace, sobre todo las ovejas. Los borregos es lo que más, sobre todo los borregos es para la reproducción, para que tengan más borreguitos, porque esos borreguitos se utilizaban para los sacrificios que hacían en el templo de Jerusalén. Y las borregas, obviamente, pues para la reproducción, los borregos para el culto divino, para el sacrificio del templo de Jerusalén. Y se aprovecha todo. Se aprovecha la lana, se aprovecha la carne, porque lo come la gente. Entonces es lo que es lo que vive la gente. De hecho, a mí me tocó ya ver, la primera vez que estuve en la Tierra Santa, ver los grandes edificios muy modernos, y a un lado los campamentos beduinos. ¿Qué son los beduinos? Campamentos beduinos son los árabes que todavía viven de cuidar las ovejas. Llama mucho la atención esto. De hecho, en el camino de Jerusalén a Jericó hay varios campamentos beduinos. Tú los ves así, que son así pequeños tiendas de tela o de lona, y ahí viven, y ahí tienen sus ganados. Como se hacía en los tiempos de Jesús, todavía se sigue viendo en la actualidad. En el área de Jericó se da mucho esto, se dan mucho también los camellos. Los camellos que los domestican, pues para el transporte se va usando esto. ¿De qué vive la gente? En Galilea, la pesca, obviamente. Por ser el mar de Galilea son agua dulce, hay muchos peces, y entonces la gente vive de la pesca. En tiempos de Jesús ya vivían de la pesca, la salación de los peces para que se mantuvieran en buen estado, y la agricultura. Pero también se da la construcción, y sobre todo en Jerusalén por la ampliación del templo y luego el arreglo del templo. Entonces el templo de Jerusalén, la construcción se daba grandemente. Pero también cuando se construye la ciudad de Tiberíades, que está por aquí, Tiberíades, entonces toda la gente, se supone que José y el niño Jesús se iban de Nazaret a Tiberíades para la construcción. Por eso decimos que José
que Jesús es el hijo del carpintero. El carpintero era el que trabajaba la madera, no nada más la madera, sino que era el que reparaba casas, el que construía casas, construía edificios. Entonces podemos decir entonces que Jesús, San José y el niño Jesús subieron la construcción y venían hacia Tiberíades para poder trabajar y sobrevivir de esta manera. Muy bien, ¿qué grupos sociales? ¿Cómo estaba dividido esto de los grupos sociales? Es interesante porque el pueblo judío, Israel, la Tierra Santa, está muy marcada por la cuestión religiosa. Es una teocracia. ¿Qué significa teocracia? Es una ciudad, un pueblo que vive por Dios. De modo que la constitución que tiene la Tierra Santa es la Torá. ¿Qué es la Torá? La Biblia. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, son la vida religiosa y la vida social. Está marcada por el Pentateuco o la Torá. Obviamente, entonces se da mucho en los grupos sociales la cuestión religiosa. ¿Cómo estaba dividido el clero? Hay una gran diversidad entre los aristócratas sacerdotales de Jerusalén y el resto del clero. La persona más importante en los tiempos de Jesús era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es responsable de la ley del templo, es el responsable del Sanedrín. El Sanedrín era la cámara de senadores o de diputados, diríamos, ir trasladándolo al tiempo actual. El gran consejo judío, el único que puede entrar, y el sumo sacerdote, el único que podía entrar una vez al año al Santo Santorum, el Santo de los Santos, el lugar sagrado donde estaba el Arca de la Alianza. Una sola vez en el día del perdón, el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos para ofrecer el sacrificio. Era una función reservada solamente al sumo sacerdote. De hecho, les adelanto, el sumo sacerdote era el único que podía entrar. De modo que si el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos, nadie podía entrar. Si por cualquier situación el sumo sacerdote no salía, porque tuvo un éxtasis o tuvo un infarto, sabrá Dios, el sumo sacerdote entraba con una cuerda amarrada a un pie. De modo que si no salía, lo jalaban para sacarlo de allá y poder auxiliarlo cuando sucedía eso. Obviamente, al paso de los siglos, tuvo que haber pasado alguno que no saliera, que se infartara o cualquier otra cosa. Pero el sumo sacerdote es la persona más importante en la Tierra Santa. Luego están también los levitas, grupo religioso. Entonces están los levitas. Era la tribu de Leví, la tribu consagrada para Dios. Los levitas, especie de bajo clero, que había perdido todo poder, solo los parientes pobres son los parientes pobres del clero. Los levitas ejercen sus funciones en el templo de Jerusalén, funciones subalternas, 2 veces al año solamente. Dura una semana el servicio que dan al templo, y entonces era preparación de los sacrificios, recibían los diezmos, guardianes también en los policías del templo. Era lo que hacían los levitas. Otro grupo social eran los ancianos. Los ancianos son laicos notables que poseen la tierra, la tradición conservadora en materia religiosa y social. Frecuentemente son saduceos. Después vamos a ver lo que son los saduceos. Pero entonces los ancianos, diríamos, forman el Sanedrín, el consejo de los legisladores, digamos, de esa manera. También otro grupo son los escribas o doctores de la ley, especialistas en la Torá, o sea, en la Biblia, es decir, en la ley de Moisés. Tienen gran influencia, en tanto que intérpretes oficiales de la Escritura. Algunos escribas podían recibir el título de rabí. Decían a Jesús rabí, o sea, ¿qué dices tú, maestro? O sea, porque tú eres el que enseñas. Entonces el escriba, el doctor de la ley, era el que enseñaba la Torá, o sea, la ley de Moisés. Pero nosotros diríamos que enseñaban la Biblia. Otro grupo social de los tiempos de Jesús eran los publicanos. ¿Quiénes eran ellos?
Esos preceptores o cobradores de peaje eran los cobradores de impuestos, organizados en sociedades cerradas, situaban frecuentemente en las fronteras. San Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Imagínense, siendo judíos, estaban al servicio de los romanos, por lo cual eran mal vistos, no eran queridos los publicanos, y entonces los consideraban como pecadores. Entonces ya vemos los grupos sociales. Grupos sociales era el clero, que formado por el sumo sacerdote, los levitas, los ancianos, escribas o doctores de la ley, y los publicanos. Esos son en la sociedad. Pero ¿cómo vivían los grupos religiosos? ¿Cuáles eran los grupos religiosos? Primero que nada, los fariseos. Los fariseos tienen frecuentemente mala fama, que se trata de una élite intelectual y religiosa. Los fariseos significan los separados. Se separan del pecado y de los pecadores porque se consideran muy santos, los santos. Están preocupados ante todo por la santidad de Dios, cuya ley meditan asiduamente. Son hombres de fe y Jesús se siente próximo a ellos. Su error es que piensan que se han ganado el cielo por sus méritos. De ahí que Jesús les dice: sepulcros blanqueados, por fuera son belleza y por dentro son podredumbre, cambien de conducta, cambien de actitud. Por eso es que se consideran santos. Y entonces les daba el derecho de enseñar a los demás, de corregir a los demás, sin que ellos tuvieran que hacer absolutamente nada. Son los fariseos. Los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Casta de nobles. En parte es sacerdotal, su doctrina es más conocida. Los saduceos no creen en la resurrección ni en los ángeles, así tal cual. Entonces se oponen constantemente con los fariseos, porque los fariseos sí creen en la resurrección de los muertos, y entonces los saduceos no creen en ello. Por eso son la confrontación que tienen, fariseos y saduceos, y Jesús aprovecha esto pues para crear división entre ellos y llevar la doctrina cristiana. Los saduceos son oportunistas en política, que colaboran gustosamente con el ocupante romano para mantener su poder. Serán muy duros con Jesús y con el naciente cristianismo. O sea, llevamos dos: fariseos, saduceos. Siguiente grupo religioso son los esenios. ¿Quiénes eran ellos? Especie de monjes que vivían en comunidades. Su doctrina es mejor conocida desde el descubrimiento de Qumran en 1947. Después les hablaré de Qumran. Haré un podcast en torno a Qumran. Bajo la dirección de un sacerdote se llamaba maestro de justicia. Se separan de los demás judíos, los consideraban poco fervorosos. Los esenios entonces eran monjes que vivían aparte, en comunidades aparte. Qumran está en torno al Mar Muerto, está por aquí Qumran. Entonces aquí está la orilla. Después les digo, haré un podcast de torno nomás a Qumran. Entonces ya vamos tres: fariseos, saduceos, esenios. Los samaritanos. Eso no forman una secta propiamente dicha, de origen muy dispar. Los samaritanos se separaron del judaísmo oficial a lo largo de la historia, y en particular después de la toma de Samaria hacia el año 722 a.C. surgen los samaritanos. Samaria está acá, hacia el norte de Jerusalén. Entre Jerusalén y Galilea está Samaria y están los samaritanos. Entonces, sobre todo desde el año 722 a.C., se separan los samaritanos de los judíos. Tienen el Pentateuco común con los judíos, pero construyeron su templo en el monte Garizim. Entonces, el judío quiere mantener la centralidad del culto en el templo de Jerusalén. Si los samaritanos hacen su santuario en Garizim, son considerados herejes. Entonces, eso hace que haya tensión, haya pleitos entre judíos y samaritanos. De modo que las hermosas parábolas que Jesús nos da para marcar grandemente esto, Jesús dice: y era un samaritano. Con los 10 leprosos, el que vuelve a agradecer a Jesús, ¿quién era? Era un samaritano que en la época de Jesús los fariseos los consideraban como herejes a los samaritanos por haber hecho su propio templo allá en Garizim. O cuando Jesús va al pozo de allá en Samaria y les pide agua de beber.
O sea, es para recalcar esto, o sea, la santidad es hacer la voluntad de Dios. No depende tanto de un santuario o de otro, pero bueno, ya tendremos oportunidad de poder meditar en esto. Entonces, judíos y samaritanos, relaciones muy tensas. Bueno, ¿cuáles son los grupos religiosos? Voy a repetir: fariseos, saduceos, esenios, samaritanos. Esos eran así grandemente los grupos religiosos. Ahora, ¿qué grupos políticos había en los tiempos de Jesús? Dos, y muy radicales. ¿Cuáles eran estos? Lo primero eran los herodianos. Son los partidarios de la dinastía de Herodes, frecuentemente cercanos a los romanos, y son hostiles a Jesús. Los herodianos constantemente se confrontaban con Jesús. ¿Por qué? Porque eran así partidarios de los romanos, particularmente de Herodes. De ahí toman el nombre de herodianos. Y el otro grupo, totalmente diferente, eran los celotas. ¿Quiénes eran estos? El celo por la ley lleva a los más religiosos a una resistencia pacífica por parte de los fariseos, violenta por aquellos que a partir del 66 se les llamará celotas, o sea, separados, o sea, porque se convierte en un grupo hostil, así, violento, en contra del poder romano y en contra de los judíos que seguían, de los herodianos que seguían a Jesús. De hecho, fíjense un dato curioso que les va a llamar mucho la atención. A los celotas se le llamaba sicarios. Ándale, de ahí el término que se utiliza mucho ahorita, sicarios. Sicario significa espada corta, espada corta. Ellos traían espadas para luchar. El sicario ahorita ya sabemos es término totalmente negativo. El violento, el que destruye, el que mata. Los celotas, al convertirse en un grupo violento, entonces por eso se les llamaba de esa manera, celotas o sicarios, que significa corta espada. Entonces los grupos políticos eran los herodianos y los celotas. Soy así muy rápido porque hay tanto material, mis hermanos, que podríamos tardar unos años en poder transmitirles esto. Ya de ustedes dirán cómo nos podemos ir llevando todo esto. Las fiestas judías en los tiempos de Jesús, que Jesús de alguna manera tiene influencia en ellas y las fiestas influyen en Jesús. Las fiestas, la primera es la fiesta de la Pascua, celebra la liberación durante el Éxodo. La tarde del 14 de Nisan se inmolan los corderos que serán consumidos en familia después de que el sol se ponga. La fiesta de la Pascua es la liberación del pueblo, el paso del Mar Rojo. Nosotros tenemos la fiesta de la Pascua. De esta fiesta judía de la Pascua, nosotros tenemos nuestra Pascua. Nada más que los judíos la tienen fija el 14 de Nisan y nosotros la ponemos en domingo. El domingo más próximo al 14 de Nisan es cuando celebramos la Pascua, por eso nuestra Pascua es movible. Siguiente fiesta judía, Pentecostés. Nosotros también lo tenemos. Para los judíos se llamaba la fiesta de la cosecha o de las semanas. Fíjense, Pentecostés, que nosotros tenemos como Pentecostés, para los judíos era la fiesta de la cosecha o de las semanas. Se había convertido en la celebración del don de la alianza, conmemorando también el don de la ley del Sinaí y la renovación de la alianza. Entonces, fíjense, Pentecostés, la fiesta de la cosecha o de las semanas, es la alianza. La entrega de las tablas de la ley en el Sinaí y la renovación de la alianza es lo que se celebran. Nosotros obviamente celebramos en Pentecostés la venida del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia con la predicación que se empieza a hacer. Llevamos dos fiestas, fiesta de Pascua, Pentecostés siguiente. Fiesta de las tiendas o de las chozas. Para recordar la estancia en el desierto, cada familia se construye una choza con ramas alrededor de la ciudad. Obviamente, en la antigüedad era eso, o sea, fuera de la ciudad hacían chozas con ramas y ahí se quedaban una semana. En la actualidad, ¿qué hace el pueblo judío? Siguen haciendo eso, pero en el patio de su casa
hacen esa tienda con tablas, con ramas, y ahí se quedan para vivir la fiesta la fiesta de las tiendas o de las chozas, para recordar, fíjense qué hermoso, su estancia en el desierto. Así, quitarse todo lo que sea superfluo para vivir como necesario, como vivió el pueblo en su camino del desierto. Siguiente fiesta, el Yom Kippur o Día del Perdón, que es el día santo, el día más santo que tienen los judíos. Yom Kippur o Día del Perdón es un día de penitencia. Es la única vez en el año que el sumo sacerdote entra al Santo de los Santos para ofrecer como expiación la sangre del sacrificio. Yom Kippur o Día del Perdón. Es de suma importancia esta fiesta, porque el pueblo pensaba que sacrificando un macho cabrío o un cordero era el perdón de los pecados, y ese sacrificio se tendría que hacer cada año en ese Día del Perdón. De hecho, se dice, según los rituales, que los sacerdotes imponían las manos en la cabeza del macho cabrío del cordero, que era sacrificado, o el macho cabrío era llevado al desierto, donde moría allá en el desierto. De esa manera se decía que morían los pecados. Esa es la fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón. Otra fiesta, el sábado, es la práctica más sagrada. El descanso estricto, junto con la escasa actividad permitida, debe permitir al hombre descansar y alabar a Dios. El sábado, el Shabbat, es el día santo de los judíos. Empieza el viernes en la tarde, cuando se mete el sol, ahí empieza el Shabbat, y se acaba el sábado cuando se oculta el sol. El día santo de los judíos es muy estricto la observancia del Shabbat. De modo que los judíos en aquel entonces y todavía en la actualidad es un día de descanso y dedicado para Dios, para Yahvé, para Dios. Y es solamente ir a la sinagoga o al templo de Jerusalén, era lo único que podían hacer. Es día de descanso estricto, normas bien estrictas de en torno al Shabbat. De modo, fíjense que en la actualidad los judíos no hacen de comer, no hacen la comida, sino preparan la comida y ya hecha nada más la pueden comer, porque no deben de hacer ningún trabajo, porque es violar la ley. De modo, en la actualidad, en la modernidad, los hoteles de Jerusalén, por decir, están llenos totalmente, para que allí el judío no tenga que hacer absolutamente nada. Pero fíjense, llega a tal extremo que inclusive los elevadores son del Shabbat. ¿Esto qué significa? Que ni siquiera pueden apachurrar el botón del elevador para el piso que van a ir, sino los elevadores de Shabbat se van parando en cada piso, abren las puertas. De hecho, las habitaciones de los hoteles también están abiertas, están sin llave, para que el judío nada más entre y no pueda ni siquiera mover. A mí me ha tocado varias veces estar en Shabbat allá en Jerusalén. No hay transporte, no hay nada, solamente ves judíos con su vestidura tradicional que van a la sinagoga y van concentrados en esto. De hecho, hay muchas calles que son cerradas al tráfico de vehicular, para que sea peatonal, donde los judíos van concentrados en el Shabbat orando ya. Es toda una cuestión muy, muy, muy fuerte, muy hermosa que vemos ahí. Es el Shabbat. Entonces ya llevamos varias fiestas. Fiesta Pascua, fiesta de Pentecostés, fiesta de las Haciendas o las Chozas, Yom Kippur o Día del Perdón, el Shabbat. Y ahora, el Sanedrín. ¿Qué es esto del Sanedrín? Ya lo había mencionado ahorita. El Sanedrín es sentarse juntos, está compuesto por 71 miembros. Son ancianos, sumos sacerdotes, sobre todo los saduceos, y algunos escribas, los fariseos. Entonces, este Sanedrín es quien regula toda la vida, tanto la vida religiosa como la vida civil. El Sanedrín lo preside el sumo sacerdote, tiene un poder político, vota las leyes, un policía propio, puede condenar los delitos de derecho común, pero en tiempos de Cristo no podían condenar a muerte a nadie. Por eso es que el Sanedrín lo manda con Herodes. Fíjense cómo se van dando las cosas. Entonces el Sanedrín sería como el gobierno en los tiempos de Jesús, y todavía en la actualidad se mantiene de esta manera.
Bueno, muy bien, esos son los puntos que les servía a tratar. Voy muy rápido, pero es que es tanto el contenido que hay que tiene que ser así. Pero si ustedes tienen dudas, pueden comunicarse conmigo vía red. Pueden comunicarse conmigo y ahí hacer las preguntas y con gusto lo haré. De hecho, en algún momento determinado haré alguna transmisión en vivo para que ustedes puedan preguntar de las dudas que tengan. Yo, en la medida de mis posibilidades, les iré contestando. La próxima clase, la número 2, será generalidades de la Biblia, interpretación, lectura, cómo debía hacerse, todo eso. Y luego veremos cada uno de los evangelios. Es lo que así en términos generales he pensado en este primer curso de evangelios. Espero que les sirva. Yo lo estoy haciendo con mucha alegría, con mucho interés. Trataré de hacer un canal nuevo, el Cura Andariego, pero pronto soy el P. Juan Misión, donde pueden ver esto. Suscríbanse, denle seguimiento para que vayamos creciendo juntos. Oigan, es apasionante esto. No nos quedemos con el catecismo y a Panchita, como les digo siempre en cursillos, sino profundicemos en nuestra fe. Hay mucho que hacer. La doctrina cristiana nunca nos la vamos a acabar. Y entonces mi idea es juntos ir viendo esto, maravillarnos de lo que Dios hace. Tus dudas que vayas teniendo, anótalas o mándamelas por el chat y con gusto las iremos platicando. Terminamos la primera clase. No doy bendición porque es una clase, no es bendición del Evangelio. También de repente haré podcast de diferentes cosas, por si con rana de alguno. Y luego, si tú tienes interés en otra cosa, dímelo. Y con gusto lo iremos haciendo. Yo terminé mi trabajo en la Animación Misionera de Monterrey, por lo tanto tengo más oportunidad de poder hacer estas cosas. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Dije, pues trabajar en la red. Mientras que tenga la capacidad mental y física, lo seguiré haciendo con gracias a Dios, con la providencia divina. Qué bueno que te unas a esta red de conocimientos, enamorados de la fe católica, sobre todo enamorados de la palabra de Dios. Nos vemos.